Muy bien, aquí estamos nuevamente. Llegamos al último video de la saga Percy Jackson y tenemos mucho que abarcar, así que vamos al grano porque de verdad quiero contar lo genial que fue esta historia el mayor tiempo posible del video. Pero antes, les daré una recomendación. Vean el video hasta el final, ya que ahí dejaré los detalles que definirán si en el futuro continúo con la saga de los héroes del Olimpo. Dependerá de ustedes. Así que bienvenidos al canal de Nico Reader, el lugar ideal para prepararse para la eventual batalla contra el Rey de los Titanes. Y como ya se dieron cuenta, en la portada, hoy le llega el turno al libro que pone un punto final a la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, El último héroe del Olimpo, escrito por Rick Riordan. Comencemos. Todo comienza casi un año después de los sucesos del libro anterior. Percy casi cumple los 16 años, que si han estado atentos a los videos pasados sabrán que significa que cierta profecía importantísima está cerca de cumplirse. Hay que mencionar que la vida de Percy ha cambiado en más de una manera. Primero que nada, su madre, Sally Jackson, se casó con Paul Bluffis, lo que mejoró mucho la situación familiar de Percy. Incluso Paul los llevó a una playa privada. También invitaron a Rachel Elizabeth Dare, la cual se ha vuelto muy cercana a Percy en el último año. Paul incluso le prestó el auto a Percy para que él y Rachel vayan de paseo por la playa. A eso me refiero con cercanos. La chica incluso lo invita a pasar unos días con su familia. Aquí se nota que se está desarrollando un triángulo amoroso, con Percy en el centro. Pero el pobre no puede ni pensar en eso. Con la guerra a punto de estallar, tanto él como los semidioses del campamento mestizo han estado preparándose lo mejor que pueden. El mismo Percy está en una especie de guardia, listo para entrar en acción. Y dicho y hecho, todo empieza cuando el campista Charles Beckendorf, el líder de la cabaña de Hefesto, llega montado en el Pegaso Blackjack. Según él, llegó el momento para lo que sea que se han preparado. Percy se disculpa con Rachel, pero ella comprende la situación y se despide con un beso. ¡Uf! A Annabeth no le va a gustar nada esto. Percy monta a Blackjack junto a Beckendorf y se dirigen a su misión. El destino no es otro que el crucero Princesa Andrómeda, que aún funciona como cuartel general del ejército de Cronos. Beckendorf y Percy aterrizan en la cubierta listos para hacer explotar el lugar, lo que eliminaría a gran parte de las fuerzas de Cronos antes de iniciar su invasión. Aquí hay un detalle importante que me obligaron a mencionar. No diré quién. Ya les dije que Beckendorf es hijo de Hefesto, ¿verdad? Pues, así como chisme, él está saliendo con una mestiza hija de Afrodita, Silena Beauregard, lo cual es muy poco usual, ya que ambos campistas son muy diferentes entre sí por la naturaleza de sus respectivos padres. Pero tanto Silena como Beckendorf se han gustado desde hace años y por fin ese verano empezaron a salir. Es un detalle muy tierno, más todavía cuando el joven saca una foto de su novia y la ve por última vez antes de iniciar la misión. Eso es una mala señal. Los chicos se adentran con sigilo hacia la sala de máquinas. Dejan un montón de tarros con fuego griego, con los que esperan destruirlo todo. Pero el tiempo se les acaba. El barco estaba llegando a Nueva York. Para colmo, estaban por descubrirlos. Y aún había mucho que hacer, por lo que Percy se separa de Beckendorf para atraer la atención de los monstruos. Se aventura por el barco matando telequines y enfrentando a un cangrejo gigante. Claramente ya tiene su atención. El problema es que ya lo tenían rodeado. Mientras intentaba escapar, Percy se topa con un niño semidios que aparentaba unos 12 años, que claramente estaba asustado de estar ahí, pero aún así estaba peleando y gritando que lo hacía por Cronos. Pero se notaba mucho que había sido manipulado debido al probable desinterés de su progenitor. El paralelismo con el niño y Percy, quien empezó su carrera como semidios a esa edad, es bastante chocante según el protagonista. Percy no se molesta en herirlo y simplemente lo esquiva. Entonces se topa con Luke, o más bien Cronos, el cual lo estaba esperando. Percy intenta enfrentarlo, pero el poder del titán sigue siendo enorme aunque esté en el cuerpo de Luke, ya que su guadaña es un arma capaz de arrancarle el alma. ¡Auch! Y para empeorarlo todo,
Habían descubierto a Beckendorf. Ethan Nakamura lo llevaba como prisionero, pero Beckendorf logró engañarlos, haciéndoles pensar que aún no había colocado las bombas. Pero no logró dejar un detonador con cuenta atrás, por lo que si activaba las bombas, todos morirían en el acto. Ah, y Cronos, de forma orgullosa o presuntuosa, le menciona a Percy que hace tiempo esperaba su ataque. Al parecer hay un espía en el campamento, pero no tiene tiempo de procesar la información. Beckendorf, de forma heroica, le dice a Percy que huya. Acababa de activar el dispositivo, provocando una masiva explosión. Percy huye como puede, recibiendo múltiples heridas en el proceso. Y aunque logra caer al mar y alejarse del lugar, la explosión aún así lo alcanza, provocando que pierda el conocimiento y se hunda poco a poco. Y sí, lamentablemente, Beckendorf falleció. Esta es la primera víctima real de la guerra. Mientras se hunde, Percy vuelve a tener estos sueños, que en realidad son visiones, sobre algunos partidarios de Cronos, y también ve a Nico D'Angelo junto a ellos, quien le habla sobre el plan que había mencionado al final del libro anterior. Ya llegaremos a eso. Al despertar, puede ver a su hermano Tyson hablándole. Se encontraban en el palacio de Poseidón. 5 libros y por fin se dignan a llevarlo al hogar de su padre. Bueno, es un comienzo. Y es justo después de que casi se muere. En fin, Tyson le habla que las cosas en el mar están peor que en el libro pasado. De hecho, en ese momento se estaba llevando a cabo una batalla. Eso es algo a lo que tendrán que acostumbrarse en este libro. Los momentos de acción vendrán uno después de otro. Y en este caso, monstruos marinos vendrán uno detrás de otro. Tyson lleva a Percy a la sala del trono, en la que se encuentra Poseidón, que ya no tiene su forma física de siempre. Se le ve viejo y cansado. Él refleja el estado de su reino, o sea, el mar, el cual claramente no está en condiciones óptimas. En ese lugar también está su esposa, Anfitrite, quien no mira con buenos ojos a Percy y es comprensible. Es el hijo nacido de la aventura de su esposo. Qué incómodo. También está otro de los hijos de Poseidón, Tritón. Así es, el padre de Ariel, quien también trata a Percy de forma tosca. En fin, Percy y Poseidón hablan por primera vez acerca de su encuentro con Cronos y el sacrificio de Beckendorf. Percy quiere ayudar a su padre, quien ahora debe enfrentarse al titán Océano, pero él necesita que su hijo vuelva al campamento, averigüe quién es el traidor y se prepare para la batalla. Ha llegado el momento de que le revelen toda la profecía. Sí, esa profecía. Por lo que luego de compartir un breve momento padre e hijo, Percy es transportado a la superficie. Y volvemos nuevamente al campamento mestizo. El lugar ha cambiado considerablemente en el último año. Todo está preparado para una inminente batalla y hay cada vez menos campistas y criaturas mitológicas, ya que o murieron en batalla o se pasaron al bando contrario. Percy se encuentra con sus compañeros, incluyendo a Annabeth. Claro que durante el último tiempo los ha visto muy seguido debido a sus misiones. Pero a Grover no, quien, debido a la situación ocurrida con Pan en el libro anterior, está, por así decirlo, en su propia misión divulgando la palabra de Pan, por lo que últimamente no han tenido noticias de él, ni buenas ni malas. Claro que si le pasara algo realmente trágico, Percy lo sabría inmediatamente por su conexión empática, pero por el momento no hay noticias del sátiro. Pero ahora nos centramos en sus otros compañeros, ya que Percy debe dar la triste noticia de la muerte de Beckendorf a Silena, quien obviamente queda devastada. Miren, aquí tengo una opinión personal. Los personajes de Beckendorf y Silena siempre estuvieron en los libros, pero de forma muy secundaria. Sí, era entretenido verlos hasta cierto punto, en especial porque todos representaban muy bien la personalidad de su respectivo padre del Olimpo. Sin embargo, eran personajes demasiado secundarios, así que en lo personal, cuando murió Beckendorf, pues no sentí nada. Así que, bueno, eso. Sé que para muchos fue una pareja muy tierna y una de las más trágicas, ya diré por qué. Sin embargo, esta fama que consiguieron todos, creo que fue más conseguida después de todo esto.
Pero ese es otro tema. Volviendo a la historia, no hay tiempo para lamentos. Quirón sigue las instrucciones de Poseidón y junto a Annabeth guían a Percy hacia el oráculo, hacia la profecía. Mientras están en el ático, Percy y Annabeth hablan del oráculo, el cual no siempre fue una momia aparentemente. Antiguamente el espíritu vivía en una doncella, y así fue hace 50 años. Pero algo ocurrió. Ya llegaremos a eso. En fin, resulta que la gran profecía siempre estuvo colgada al cuello de la momia, en una bolsita, tan cerca y tan lejos. Los chicos se dirigen al consejo de guerra a leerla frente a todos. Al ver su orgullo herido y harta de la situación, Clarice se retira furiosa afirmando que la casa de Ares no los apoyará en la guerra. Pero en fin, luego de esto llegó el momento más esperado por todos los fans de la saga. Percy recita la tan esperada profecía, que dice así: de los dioses más anfibios, un mestizo... Ah, disculpen, Percy se equivoca debido a su dislexia y lee mal. Vamos de nuevo. De los dioses más antiguos, un mestizo llegará a los 16 años contra todo lo predicho, y en un sueño sin fin el mundo verá. El alma del héroe una hoja maldita habrá de cegar, una sola decisión, con sus días acabará. El Olimpo preservará o asolará. Como ven, Quirón tenía muy buenas razones para ocultarle la profecía, en especial si queda abierta la posibilidad de que Percy muera. Y sí, por si se lo preguntan, es a Percy a quien debe ir dirigida la profecía. Ya dejamos claro en el tercer video que Thalía cerró la posibilidad de formar parte de esta profecía cuando se unió a las cazadoras de Artemisa, lo que la mantendría como una doncella de 15 años eternamente. Y Nico tiene alrededor de 12 años. Es muy joven para ser el héroe en cuestión. Y aunque lo fuera, la situación en el Olimpo es demasiado seria para asumir que la guerra esperará 3 años para desatarse. No, tiene que ser Percy. Los campistas intentan descifrar la profecía como una forma de adelantarse a los acontecimientos y ayudar a Percy. Pero él, haciendo gala de su valentía y un poco de terquedad, asume su papel en todo esto. Está dispuesto a morir y, si es posible, luchando. Annabeth queda muy consternada por la situación, como pueden imaginar. Entonces Percy comenta lo del espía en el campamento, que desata una fuerte pelea entre todos los campistas, quienes se acusan unos a otros. Pero es Silena quien calma la situación. Pero la cosa va a peor. Quirón le muestra a Percy una enorme amenaza que Poseidón ya le había mencionado. Por medio de un mensaje de Iris, pueden ver el monte Saint Helen, el lugar donde casi muere el año pasado. Pero ahora todo está destruido. Una enorme criatura se puede ver en ese lugar. El titán Tifón ha surgido nuevamente, la mayor amenaza que los dioses han afrontado jamás. Y a su alrededor, múltiples figuras con muchas formas están atacando y tratando de contener al titán. Los dioses están peleando contra él, pero no han logrado retenerlo en su camino al Olimpo. Todos asumen que llegará más o menos en 5 días. Y eso significa que nadie está custodiando el Olimpo. ¡Es una trampa! Y luego volvemos a los típicos sueños premonitorios, solo que ahora Percy sueña con Rachel en su habitación, hablando con su padre. Podría ser una escena de otro estilo si no fuera porque Rachel está pintando una escena bélica en el Empire State, una futura guerra que aún no ocurre. Al despertar, Percy se dirige con Annabeth a inspeccionar las cabañas. Es divertido ver que aquí Percy nota lo bella que se ha puesto Annabeth. ¿En serio? ¿5 libros y recién lo nota? ¡Qué lento es mi compadre! Durante la inspección de la casa de Atenea, ambos se quedan solos, cosa que de hecho está prohibida por obvias razones. Y por alguna razón Percy nos explica a nosotros los lectores cómo es posible que los hijos de los dioses puedan tener, no sé, alguna relación romántica, tomando en cuenta que todos los dioses son en teoría familia, pues el autor se las arregla para justificarlo de forma un tanto conveniente. Según Percy, los dioses no tienen ADN,
por lo que no hay un parentesco sanguíneo. Claro. Pero aún así hay límites. Por ejemplo, a ningún semidios se le ocurriría salir con alguien con quien comparten un padre divino. Eso ya sería pasarse de norteño. En fin, ambos están solitos. Annabeth está nerviosa y saca el tema de Silena y Beckendorf, el cómo decidieron estar juntos al final para terminar de forma trágica. Los deja pensando en las personas importantes en su vida que podrían perder en esta guerra. Ya saben hacia dónde quiere ir la chica, pero Percy ridículamente cambia el tema, ya que el pobre está un poco nervioso. Y bueno, la conversación empeora cuando Percy le cuenta del sueño con Rachel, más que nada por lo que ella estaba dibujando. Entonces ambos tienen una discusión donde al parecer el tema central es la cobardía de Percy cuando algo le da miedo. Pero Annabeth no se refiere a las batallas. Creo que saben a qué se refiere ella, ¿verdad? Pues ambos no quedan en buenos términos y se separan, cambiando de tema. Y por si se lo preguntan, sí. También hicieron la ceremonia donde se quema el sudario en honor a Beckendorf. Es enternecedor ver que Percy trata de consolar a Silena hablándole de cómo el chico guardaba una foto suya y que la observó antes de morir. Después habla con Clarice, quien está con su novio Chris Rodríguez. Muy bien, Clarice. Aunque Percy intenta hacerla entrar en razón sobre su disputa con la casa de Apolo, ella no cede. Esa noche, Percy se encuentra con la señora O'Leary, la cual está feliz de verlo. También, junto a ella, está uno de los sátiros que desterró a Grover. Está Enebro, su novia, y Nico. El sátiro sigue negando la muerte de Pam, por lo que no sabe nada de su paradero ni tampoco le interesa, para desgracia de la pobre Enebro, quien está muy preocupada por su novio. Percy regaña al sátiro duramente para que deje de preocuparse por estupideces y se prepare para la guerra. Cuando Nico y Percy se quedan solos, el niño le dice que habló con el fantasma de Beckendorf, quien no culpa a Percy de lo ocurrido y que se mantendrá en los Campos Elíseos esperando a Silena. Cambiando de tema. Empiezan a hablar sobre el misterioso plan para derrotar a Luke que Nico le propuso a Percy el año anterior. Al parecer es una solución extrema, pero por cómo van las cosas, Percy no tiene alternativa. Por eso acepta. Pero antes deben visitar a la madre de Luke, que aún está viva, por lo que Nico propone un viaje por las sombras con la ayuda de la señora Larry, por lo que Percy se sube en su lomo e inicia el viaje hacia el hogar de May Castellan. Prepárense, este momento del libro es bastante perturbador. Cuando ambos chicos llegan a la casa de May, todo alrededor demuestra que el hogar de esa mujer es un desastre. El jardín está muy descuidado y está rodeado de monstruos mitológicos en miniatura. Y antes siquiera de que los chicos toquen la puerta, la mujer, pero con una apariencia de anciana raquítica y muy descuidada, que prácticamente está gritando locura por todos lados, los recibe felizmente pensando que eran Luke. Al entrar a la casa, ella demostraba también que tenía el desastre dentro de ella. De hecho, los lleva a la cocina, donde cientos de sándwiches se apilaban y se pudrían uno encima del otro. Todo porque era la comida favorita de su hijo. La pobre hablaba del chico con alegría y con un toque de locura. De entre lo que pudieron descubrir los chicos de lo que la mujer decía, al parecer les da a entender que se sumió en la locura luego de hacer un acto muy peligroso, y que al parecer también Hermes trató de advertirle que no lo hiciera. Luego, de la nada, los ojos de la mujer destellan de un intenso verde y empieza a gritar desesperada por su hijo, ya que según ella, le espera un trágico destino. Pero cuando se calma, Nico trata de sacarle solamente cierta información de Luke, particularmente la última vez que fue a visitar a su madre. Al parecer fue con el objetivo de pedir su bendición. Con eso aclarado, ambos chicos se despiden de la pobre mujer y se alejan rápidamente de la casa. Sé que mi breve descripción no alcanza a plasmar lo fuerte de esta escena, pero créanme que la decadencia física y mental de la madre de Luke está bastante bien descrita en el libro.
lo suficiente para que nosotros sintamos una profunda pena por la mujer. Ok, volvamos a la historia. Nico y Percy se dirigen de vuelta con la señora Larry cuando notan que a su lado hay una chica muy joven que también encendió una hoguera. Ella los invita a comer de forma muy cálida. Al parecer Nico ya la conoce, y de hecho Percy también ya la había visto, en el Olimpo. Resulta ser la diosa Hestia. Ya saben, fue la primera que nació, la primera a la que Cronos devoró, la llaman la más joven y la más mayor. Ella también es la diosa del hogar, por eso es tan hospitalaria. Juntos hablan de May Castellan y ella les cuenta qué fue lo que le sucedió. Al parecer, May también tenía la capacidad de ver a través de la niebla, al igual que Sally Jackson y Rachel, por lo que atrajo la atención de Hermes y luego de enamorarse tuvieron a Luke. Por un tiempo fueron felices, hasta que le ofrecieron algo que eventualmente la volvió loca. El grupo cambia de tema, ya que Hestia sabe de la búsqueda de Percy por el poder, y le advierte que aunque es un buen semidios, debe aprender a ceder. Ya llegaremos a este punto. Posteriormente se despiden y Hestia los teletransporta, incluyendo a la señora Larry, hacia la casa de Percy. Imagino que ver a una perra del inframundo en tu casa es prueba suficiente para que tú empieces a creer que los mitos griegos son ciertos, ¿verdad? Pues eso es lo que le pasa a Paul, a quien Percy y Sally ya intentaron explicar con anterioridad su origen olímpico, pero el sujeto nunca les creyó totalmente. Pero después de esto ya no tiene ninguna duda de que todo era cierto. Lo bueno es que Paul lo toma muy bien, demostrando lo genial que es. Luego, Percy y Nico le explican todo el plan a Sally y a Paul, pero solo a ellos, no a nosotros los lectores. Ahora no le ocultan las cosas a Percy como era de costumbre. Ahora es él el que lo hace con nosotros. Estos son unos desgraciados. Pero en fin, en cuanto al plan de Nico, no nos explican qué es ni en qué consiste. Sabemos que es algo que solo se ha hecho 2 veces con éxito en el pasado, y en ambos casos, la madre tuvo que dar su bendición. Tenía que estar dispuesta a permitir que su hijo corriera este riesgo, pero Sally no quiere darle su bendición a sabiendas de lo que esto significa, y el gran riesgo que Percy corre. Pero es Paul quien termina convenciéndola, por lo que ella accede a bendecir a su hijo. Pero le pide que si sale vivo de todo esto, cuando la batalla contra Cronos termine, que le envíe una señal que le dé a entender esto. Algo azul. Con esto en mente, todos se despiden. Percy con Nico van a su último destino, el inframundo. Para llegar necesitan pasar por una de las 2 entradas que existen. La primera es la que ya conocemos por el primer libro. La segunda se encuentra en Central Park. ¡Qué conveniente! La cual es la puerta de Orfeo. Si quieren más información de esta historia, pueden entrar al link que aparecerá en pantalla. El tema es que para entrar necesitan música, pero ninguno sabe cantar. Pero, ya que están en el parque, Percy aprovecha para llamar a Grover mediante su conexión empática, ya que era el último lugar al que supuestamente él se había dirigido. Y lo logra, solo para descubrir que el sátiro había estado dormido todo ese tiempo, durante 2 meses. Pero no fue su culpa. Grover estaba en el parque cuando se encontró a un hombre alto y sospechoso que estaba provocando que la gente se durmiera. Cuando Grover lo descubrió, este hombre lo puso a dormir al instante con el fin de que no revelara lo que fuera que estuviera haciendo en Nueva York. Nico descifra que ese es el dios Morfeo, el cual, tal vez recuerden, se pasó al bando de Cronos en el libro anterior. Grover tuvo mucha suerte de despertar. Pero en fin, el sátiro accede en ayudarlo a crear la entrada usando su flauta de junco. Luego, todos se despiden, ya que Grover debe reunir a los espíritus del bosque y prepararse para un eventual ataque en la ciudad. Y también tiene que visitar a su novia antes de que ésta lo mate. Por su parte, Percy, Nico y la señora O'Leary entran nuevamente al inframundo. Una vez en el lugar, los chicos siguen el camino hasta los campos de Asfódelos, un área ya vista por los protagonistas. Y quien también se deja ver en el lugar es la señora Dodds. ¿Lo recuerdan? La furia que en el primer libro se hacía pasar por la maestra de Percy.
Pero aquí viene el momento malo. Hay otra razón por la que Nico trajo a Percy al inframundo. Hades quiere hablar con él, y a cambio le daría información a Nico sobre su familia. El chico lo traicionó, lo cual obviamente pone furioso a Percy, pero para evitar más problemas accede a ir con Hades. Las furias los llevan a un enorme jardín donde resaltan dos tronos diferentes, uno dorado y el otro hecho a partir de esqueletos, y sus dueños llegan en ese momento. Obviamente uno de ellos es Hades, quien sigue aparentando ser un tipo muy perturbado, pero a su lado llega su esposa, Perséfone, la cual contrasta mucho con el otro dios al ser bastante bella. Y de sorpresa tenemos a la suegra. Me refiero a Demeter, quien constantemente está criticando a Hades llamándolo un inútil. Ok, aquí tengo que parar y mencionar que esta interacción es una de las más chistosas de todo el libro. De hecho, más que una audiencia con los reyes del inframundo, la cosa parece una incómoda reunión familiar. Nico sí había llevado a Percy con la intención de ayudarlo, pero Hades lo convenció de que antes lo llevara ante él para hablar con la promesa de no hacerle daño y también a cambio de que le daría información sobre su madre. Pero cuando habla de esta mujer, Perséfone se molesta y Hades se disculpa llamándola Palomita. Y luego viene Demeter, quien sigue criticando a Hades y le dice a su hija que mejor se hubiera casado con el dios de los abogados o los doctores. Los tres siguen discutiendo hasta que Percy los interrumpe y les pide que si lo van a matar que mejor lo hagan rápido, por favor. En serio, es muy chistoso cómo se pierde la seriedad del asunto. Pero en fin, volvamos a lo importante. Hades cumplió con su parte del trato y le cuenta a Nico que su madre era una mujer maravillosa para ser una mortal. Ahí Perséfone le echa una mirada asesina. Ellos se conocieron en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando la guerra estalló, Hades decidió dejar a Bianca y Nico en el Casino Lotus con el fin de protegerlos, ya que varios de sus hijos se pasaron al bando equivocado. Mejor no indaguemos en quiénes eran o me van a banear el video. En fin, aunque parezca un acto cariñoso, también tenía una doble intención. Según Hades, ahora quiere aprovechar la oportunidad de usar a Nico en la guerra. Él no va a desplegar sus fuerzas contra Cronos debido al maltrato que tanto él como sus hijos han recibido a través de los tiempos. Y luego de que los dioses pierdan, él planea usar a Nico como el héroe de la profecía, vencer a Cronos y quedarse con el trono del Olimpo. Y obviamente necesita que Percy no interfiera. Así que manda a Nico a su habitación haciéndolo desaparecer y luego toma prisionero a Percy. Sé que en este punto muchos pueden ver a Hades como un villano, pero ¿se han puesto a pensar que es todo lo contrario? Muchas de sus acciones están bastante justificadas. O sea, durante los libros hemos visto que Hades no tiene un puesto en el Olimpo, y sus hijos tampoco tienen una cabaña en el campamento. A todos ellos los juzgan antes de conocerlos, como dice Shrek. De hecho, en el primer libro todos creían que él era el villano y el pobre no había hecho nada. Por lo que se entiende totalmente que Hades no quiera nada con los dioses. Y también está el hecho de que fue el único que sí cumplió con la promesa que hicieron los tres grandes de no tener un hijo semidios. Hades había tenido a Bianca y Nico antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que todos hayan hecho la promesa, y aún así los mantuvo en secreto para protegerlos, a diferencia de Poseidón y Zeus, para quienes una promesa no importa mucho, por lo que es un poco injusto antagonizarlo apresuradamente. Además, el tipo se preocupó de que su esposa y su querida suegrita estuvieran a salvo en la guerra. Será un mandilón, pero uno adorable. Por dentro. En su celda, Percy deja pasar el tiempo y una vez más al dormir sueña con lo que ocurre a su alrededor. Sueña con Rachel una vez más y también con la enorme batalla que se lleva a cabo entre los dioses y los titanes. Tifón está cada vez más cerca del Olimpo. Luego, Percy despierta sorprendido con la llegada de Nico, el cual fue a rescatarlo. Al no tener otra salida, Percy acepta su ayuda, pero aún está furioso con el chico. Al escapar, Nico aprovecha sus habilidades para inutilizar a los guardias esqueleto que vigilaban el lugar, pero cada vez que lo hace pierde fuerza hasta el punto de que Percy se ve obligado a llevarlo a cuestas.
Una vez fuera del palacio, la señora O'Leary los lleva de camino al río Estigio. A duras penas logran llegar a este lugar, el cual parece hecho de los sueños y esperanzas desechados de la gente. Al parecer, Percy tiene que zambullirse en él, lo que es muy arriesgado porque corre el riesgo de ser destruido. Pero entonces llega repentinamente el fantasma de Aquiles. En este punto ya es muy obvio cuál es el plan si saben algo de mitología griega, pero si no es el caso, entonces les explico. Según la historia, la madre de Aquiles lo sumergió en el río cuando era un bebé sosteniéndolo del talón, lo que lo hizo invencible. Pero obviamente lo dejó con una debilidad mortal en el lugar de donde lo sostuvo. De ahí viene el nombre el talón de Aquiles. Como ven, al sumergirlo lo hizo invencible, pero también muy propenso a que sus debilidades y sus defectos se incrementaran. Por eso Percy está ahí. Quiere hacer lo mismo. Y por lo que les dice Aquiles, Luke también estuvo ahí. Logró obtener ese poder. De esa forma pudo albergar el espíritu de Cronos y por eso es invencible en el combate. Al ver que Percy no piensa ceder, entonces Aquiles decide aconsejarlo. Le dice que se concentre en su punto mortal, o sea que imagine un punto de su cuerpo que seguirá vulnerable, ya que nadie es realmente invencible. Ese será el punto en que su alma anclará su cuerpo al mundo. Ese será su talón de Aquiles. Y no puede perder de vista su principal motivación como mortal. De lo contrario, el río lo destruirá. Luego de que se retira, Percy se sumerge en el río pensando en el punto bajo de la espalda, un lugar bien resguardado por su armadura, el cual será su talón de Aquiles. El chico describe su zambullida como si se hubiera sumergido en ácido hirviendo, solo que 50 veces peor. El dolor es inimaginable y sus brazos y piernas poco a poco empiezan a perder toda fuerza e incluso él empieza a perder su voluntad de lucha. Por primera vez en su vida sentía que se ahogaba. En su interior puede ver y escuchar a sus seres queridos hablándole, pero aún así se sigue hundiendo. Hasta que escucha la voz de Annabeth. La imagina en la orilla del lago del campamento, feliz, ofreciéndole su mano para ayudarlo a salir del agua. Y ahí estaba la clave. Oh. Percy se aferra a su mano y comienza poco a poco a recuperar la razón, para finalmente salir disparado del lago. Aunque logró salir vivo, está gravemente herido, con la piel roja de tanto quemarse. Claro que poco a poco se empieza a recuperar, pero justo en ese momento llega Hades, quien no viene solo, sino que junto a su ejército de muertos. Se dispone a atacar y obviamente capturar a los chicos, pero Percy ya estaba harto de Hades, por lo que grita con fuerza provocando que el río Estigio salte sobre el ejército, lo que los comienza a disolver, y luego se lanza al ataque. Aunque sus contrincantes son cientos, él logra defenderse y atacar hábilmente, eliminándolos uno a uno. Su poder era tanto que llegó hasta el mismísimo Hades, haciéndole frente y derribándolo de su carro. Definitivamente el río Estigio funcionó. Percy se disponía a interrogarlo sobre los planes de Cronos, pero rápidamente el dios se desvaneció. Luego, Percy se da cuenta de que eliminó a todo el ejército de Hades él solo. Nico obviamente queda atónito por lo ocurrido. Percy le ordena que vuelva con Hades, que le diga que ahora está en deuda con él debido a su derrota, y que como pago, los tiene que ayudar en esta lucha. Nico no quiere hacerlo, pero al ver que de hecho él también está en deuda con Percy por traicionarlo, pues le hace caso. Luego, Percy se va con la señora O'Leary de vuelta a la superficie. Es tiempo de iniciar la guerra. Al llegar a Nueva York, Percy se comunica con Annabeth, quien estaba muy preocupada por la larga ausencia de Percy. Pero este le había dado instrucciones de encontrarlo en el Empire State, tanto a ella como a los demás campistas. Y así fue. Todos juntos, los 40 campistas disponibles se reunieron con Percy, excepto la casa de Ares, obviamente. Al ser Percy quien convocó al grupo, se le designa como líder, quien también les cuenta sobre el inminente ataque al Olimpo.
Todos los campistas suben por el elevador del Empire State hacia el Olimpo. El lugar no ha cambiado mucho desde el primer libro. La actitud de Percy comienza a ser extraña con Annabeth, ya que comienza a recordar su experiencia en el río Estigio, y ella también nota que hay algo extraño en él. Lo menciono porque será relevante después. Al llegar al Olimpo se dan cuenta de que está vacío, y una vez en la sala de los tronos, no hay nadie más que el Taurofidio que Percy salvó en el tercer libro, y también Hestia. Ella puede ver que Percy lleva consigo la maldición de Aquiles, lo que deja un tanto sorprendidos a los demás campistas, y de forma repentina, y también como una forma de ayudar, le hace ver una visión del pasado. La escena muestra el primer encuentro de Luke y Talia con Annabeth, cuando aún eran niños. Lo que destaca del momento es lo cálido que es Luke, quien de inmediato acepta a Annabeth dentro de su grupo, prometiendo que serían como una familia. Cuando la visión termina, recibe la visita de Hermes, el cual, a diferencia de siempre, ya no se ve amigable, todo lo contrario, está demasiado serio. Percy y Annabeth le explican la situación, pero Hermes, al igual que los dioses, están más concentrados en Tifón, el cual, según ellos, es la verdadera amenaza. No parece que puedan convencer a ningún dios de ayudar a defender el Olimpo, debido a la terquedad de Zeus, quien es el que ordena a todos los dioses de centrarse en Tifón. Sin embargo, Atenea, quien obviamente sabe que todo esto es una trampa, les deja un mensaje a los chicos. A Annabeth que aplique el plan 23. Ya sabremos qué es eso. Y a Percy que recuerde los ríos, o algo así. Ah, y que se aleje de su hija. Ambos se avergüenzan como pueden imaginar. En fin, Annabeth trata de disculparse por lo de Luke. Y aquí Hermes estalla en rabia, acusándola de ser la culpable de todo, que ella pudo salvarlo cuando tuvo oportunidad. Percy obviamente intenta defenderla, a lo que podemos notar la rabia y el sufrimiento de Hermes. Cuando él se retira, Annabeth y Percy vuelven a hablar sobre la situación de Luke y Percy con el río Estigio. Pero luego empieza lo grave. Los campistas Stoll les avisan que algo malo acaba de ocurrir. En Nueva York reina el silencio. Morfeo acaba de poner a dormir a toda la ciudad. Una parte de la profecía se ha cumplido. Annabeth y Percy tienen un método para ver el perímetro, en el que pueden ver cómo las fuerzas de Cronos llegan a Nueva York, y esto incluye tanto a semidioses como a monstruos. Y ya saben que al ser la batalla final no iban a escatimar en fuerzas invasoras. Aparecen todos los que ya hemos visto. Los telequines, las Dracaenae, los perros del inframundo, gigantes, cíclopes e incluso los dragones. Además, Cronos rodeó a Manhattan para que el tiempo corriera más lento, y Hécate, la diosa, aleja a la gente del lugar. No tengo idea cómo. Aquí el consejo de Atenea cobra sentido. Cada uno de los enemigos irá en lancha por los ríos que rodean Manhattan o tomarán los puentes como acceso a ese lugar, por lo que Percy asigna a cada cabaña que se encargue de cierta área. Pero no es suficiente, ya que les hace falta la cabaña de Ares. Pero entonces, como si hubieran esperado el momento para entrar en escena, llegan las cazadoras de Artemisa, con Thalía liderando al grupo. Muy bien, chicas. Casi me estoy arrepintiendo de haberlas llamado femina. Y ya saben, esa palabra. Con todos los chicos organizados, empieza la defensa de Manhattan. Annabeth y Percy se dirigen hacia otro de los puentes objetivos montados en una moto Vespa. Pero antes de llegar, Annabeth se detiene a ver una de las estatuas. ¿Recuerdan el plan 23? Pues resulta que todas las estatuas de Nueva York son autómatas creados por Dédalo para defender el Olimpo de ser necesario. Annabeth activa una que a su vez se encargará de activar todas las que hayan en Manhattan. O sea, son cientos. Percy también hace lo suyo. Se zambulle en una parte en la que se conectan dos ríos importantes de Nueva York que no voy a molestarme en mencionar. El tema es que cada río tiene a su dios o algo así que lo represente, y ellos no son la excepción. ¿Recuerdan el dólar de arena que Poseidón le dio a Percy? Pues lo usa como pago para que ambos ríos ataquen a los invasores. El dólar los puede dejar limpios. Larga historia. Los ríos y lagos de Nueva York aparentemente son un asco. El punto es que gracias a eso parte de las fuerzas de Cronos no pueden ir por agua. Pero cuando Percy volvía a la superficie, Annabeth le avisa que la cabaña de Apolo necesita ayuda. Junto a un grupo invasor, los acompaña el Minotauro. Con la ayuda de Blackjack y otro Pegaso, los chicos logran llegar al lugar de la batalla,
la cual es mucho más intensa de lo que podrían pensar. Es verdad que la casa de Apolo es excelente con las flechas, pero eso no evita las bajas. Aquí de nuevo queda claro que la saga ya se transformó en algo para jóvenes adultos. Hay escenas que si bien no describen algo de carácter sangriento, sí dan a entender eso. Es fuerte ver cómo los monstruos atrapan a algunos semidioses. Cuando Percy y Annabeth aterrizan, pueden ver a Michael Yu, el líder de la cabaña de Apolo, herido, pero con sus ánimos intactos. Y por supuesto, también ven al Minotauro. Percy ordena que se preparen para su señal. Él enfrentará al ejército lo más que pueda, mientras a la distancia los hijos de Apolo los atacarán con sus flechas. Annabeth quiere ir con Percy, pero él dice que es muy arriesgado para ella. Y antes de despedirse, le suelta la frase: ¿no hay un beso de la suerte? Ya es una especie de tradición. Y contrario a lo que esperaba, Annabeth le responde que regrese vivo y luego verán qué pasa. Y luego llegó el momento del round 2 entre Percy y el Minotauro. El chico trata de provocar al monstruo, lo cual no es necesario ya que él quiere venganza. Pero es Percy el que es provocado al ver que el hacha del monstruo está llena de muchos collares con cuentas de todos los semidioses del campamento asesinados. Entonces se desata la batalla. Bueno, decir batalla es una exageración. Percy destruye totalmente al Minotauro de forma humillante, cortándole ambos cuernos y acabándolo rápidamente. Sin embargo, aún quedan 199 monstruos. Percy los enfrenta a tal punto que solo quedan alrededor de 20 al finalizar la batalla. Entonces por fin empiezan a retroceder. La batalla parecía ganada, hasta que a lo lejos ven a otro grupo llegando, y es nada menos que Cronos. La batalla se reanuda, ahora con Percy, Annabeth y la casa de Apolo en desventaja. Los contrincantes también son otros semidioses, por lo que la dificultad aumenta. Annabeth y Percy se mantienen lado a lado luchando, hasta que Percy siente un fuerte escalofrío en la espalda. Al volverse ve a Annabeth en el piso herida y un semidios con un cuchillo. Resulta ser Ethan Nakamura, quien sobrevivió al ataque del principio del libro. El chico estaba a punto de matar a Percy. Le iba a dar justo en su punto débil sin querer, pero Annabeth se interpuso. Percy está furioso y grita que nadie se acerque a ella, para luego pedirle a Blackjack que se la lleve volando. Pero la batalla prosigue. Cronos hace frente a Percy confiado como siempre, pero su sonrisa se va cuando nota que Percy ahora sí puede enfrentarlo como un igual. Más o menos, pero el otro sigue siendo un titán. Al ver que la batalla está perdida, Michael le dice a Percy que use sus poderes y destruya el puente, cosa que él hace destruyendo parte de la infraestructura con un impacto de agua. Las fuerzas de Cronos son obligadas a retroceder momentáneamente, y Percy se dirige hacia Michael para agradecerle la ayuda, pero solo ve un montón de escombros y su arco tirado, ahora sin su dueño. Él también se suma a la lista de las víctimas. Percy grita de rabia intentando buscarlo, hasta que Silena lo llama por teléfono, pidiendo que traiga a uno de los curanderos hijos de Apolo. La situación de Annabeth es grave. Percy se lleva a Will solas de la casa de Apolo, y juntos van en moto hacia el Hotel Plaza. Ya saben, donde Kevin McAllister se hospedó en Mi Pobre Angelito 2, y también otros semidioses famosos como los Beatles y Alfred Hitchcock. Pero ahora funciona como cuartel general. Ah, por cierto, no olviden a Will, será un personaje importante en el futuro. Al llegar al plaza podemos ver a muchos semidioses heridos, pero vivos. Llevan a Percy a la terraza del hotel donde está Annabeth, herida de gravedad ya que el cuchillo tenía veneno. Pero Will logra curar la mayor parte de su herida con néctar, sumado a sus habilidades innatas como hijo de Apolo. Luego todos se retiran dejando a los chicos solos. Annabeth le dice a Percy que se ve guapo cuando está preocupado. No, a lo que él le agradece por salvarle la vida, aunque no entiende cómo ella supo que ese era su punto débil. Pero ella dice que solo sintió que corría peligro. Es un momento muy íntimo entre ambos. Luego, Annabeth le confiesa que Luke vino a verla el año anterior, antes de que entraran al laberinto. Estaba asustado. Sabía los planes de Cronos y le pidió a Annabeth huir con él. Pero ella se negó pensando que era una trampa. Ahora ella se arrepiente de no haberlo ayudado. Pudo haberlo convencido de luchar contra Cronos o tal vez pudo simplemente haberlo matado. Sea como sea, nadie la culpa. Todos habrían hecho lo mismo, pero por eso Hermes estaba tan enojado con ella. En fin, son interrumpidos por Travis, ya que Grover ha llegado.
El sátiro se encontraba comiéndose los muebles del hotel cuando Percy llegó. Le cuenta que logró convencer a muchos de los espíritus del bosque y que están luchando, pero muchos sátiros perdieron la vida. También llega Thalía a ver a Annabeth y posteriormente informará a Percy de la misma forma que Grover. La situación sigue pareciendo insostenible. Por fin dejan a Percy descansar después de tanta batalla, pero ya sabe lo que ocurre cuando duerme. Aquí viene la visión. En esta ocasión, puede ver a Nico en el jardín de Perséfone intentando nuevamente hacer el ritual para atraer a un fantasma, en este caso a su madre, aunque la que aparece es Bianca nuevamente a advertirle que no lo haga. Lo que descubra le hará daño, pero Nico no escucha y consigue lo que buscaba. El ritual le permite ver el pasado, cuando él y su hermana eran pequeños y su madre aún vivía. En esta escena vemos a Hades junto a ellos hablando con María D'Angelo, el cual está muy angustiado por la seguridad de su familia debido a la guerra y también a la profecía del héroe del Olimpo, la cual hace poco acaba de ser revelada. La situación ha escalado a niveles graves. Zeus ordenó a Hades que se lleve a los niños al campamento, pero él sabe que una vez lo haga, Zeus buscará la forma de matarlos. Quiere llevarlos al inframundo, pero María se niega, ya que no es lugar para que crezcan sus hijos. Entonces Hades propone ir al Casino Lotus, donde Zeus no podrá hacerles daño. Justo cuando María estaba aceptando, un rayo cae sobre el lugar destruyéndolo todo. Hades logró proteger justo a tiempo a sus hijos, pero María falleció. En ese momento también llega el oráculo, quien aún estaba viva en ese tiempo. Hades está furioso, maldice a Zeus por lo que hizo y también al oráculo, a quien culpa por haber recitado la profecía, y la condena a vivir sin un nuevo portador hasta que sus hijos ya no sean exiliados por el mundo. Luego le pide a la arpía Alectos, o sea, a la señora Dobbs, que se lleve a los chicos al hotel. La visión termina con el Hades de la época actual, viendo cómo Nico descubría la verdad. Aquí paremos nuevamente. ¿Ven lo que les decía anteriormente? El único dios decente al parecer fue Hades, el único que se preocupó por sus hijos y su madre humana. A esto me refería anteriormente cuando les dije que Hades fue el único en comportarse como es debido, a diferencia de Poseidón y bueno, ya sabemos cómo es Zeus, un desgraciado. Cuando Percy despierta, Thalía le avisa que tienen una visita, una delegación diplomática para negociar la paz. El grupo que llega es Citan Nakamura, otra vez, junto a una empusa, algunos gigantes y un hombre alto e intimidante que resulta ser Prometeo, el titán. Él siempre tuvo debilidad por los semidioses, por lo que trata que los campistas se rindan ya que no ve posible que ellos ni los dioses ganen la guerra. Es bastante amable y sugerente, la verdad. Es el titán de la previsión, así que no habla por hablar. Pero al ver la negativa de Percy y Thalía, decide mostrarle otra parte de la visión que Hestia le mostró a Percy. Esta vez, Luke y Thalía, junto con Annabeth, se encontraban en el hogar de May Castellan. El ambiente no era tan descuidado como antes, pero sí entendemos el resentimiento de Luke hacia su padre por dejarlo con su madre en ese estado, y por no ayudarlo en su camino como un semidios. Cuando la visión termina, podemos ver que la intención del titán era mostrarle a Percy que los dioses saben lo que le ocurrirá a sus hijos, y aún así deciden no intervenir. Pero Percy, aunque por dentro está de acuerdo, decide no ceder ante las amenazas. La guerra continúa. Cuando el titán se retira, las fuerzas de Percy también deciden descansar un poco. Y de vuelta a las visiones. Percy puede ver el estado actual de las fuerzas de Cronos y su nuevo plan de ataque. Y Cronos quiere descubrir el talón de Aquiles de Percy. Luego tenemos la última parte de la tragedia de May Castellan. En esta visión, Percy puede ver cómo ella y Hermes estaban en la casa grande del campamento junto a un bebé Luke. La mujer está claramente diferente, irradia belleza y alegría. Al parecer, ella se ofreció como la nueva oráculo, pero todo salió muy mal y el espíritu la rechazó. Eso fue lo que provocó su locura. Es bastante trágico, la verdad. Pero bueno, Percy es despertado por Annabeth, quien está bastante mejor, aunque no al 100%. Es momento de retomar la lucha. El ejército de Cronos que Percy vio en sus sueños se acerca por el sur, así que los hijos de Atenea, junto a las cazadoras de Artemisa y las fuerzas de Grover, le hicieron frente en una lucha brutal.
Toda la batalla es bastante espectacular. Percy incluso se ve obligado a enfrentar al titán Hyperion, y aunque logra derrotarlo, luego reciben el ataque de la cerda de Clasmonia, una criatura alada que escupe nubes de gases tóxicos. Percy tiene que derrotarla sujetándola con un cable y volando con ella por Nueva York. No pregunten. El caso es que eventualmente lo logra. Al volver simplemente pasamos de una lucha tras otra, en cada parte de la ciudad. Nueva York era un desastre y el centro bélico de una enorme batalla, pero siempre eran obligados a retroceder hacia el Empire State. Pero en momentos de necesidad llega la ayuda. En este caso fue Quirón y su grupo de centauros juerguistas. Todos logran descansar nuevamente, el tiempo suficiente para que Percy reciba una advertencia de Dioniso sobre lo vital que es salvar el Olimpo. De lo contrario, toda la civilización se vendrá abajo. No me digas. Pero en cierto momento la situación parece desesperanzadora para Percy cuando ve el auto de Paul estacionado a lo lejos, y en su interior están él y su madre dormidos. Probablemente quisieron ayudar a Percy al ver el desastre. Y luego viene la guinda de la torta. Un helicóptero estaba cayendo en ese momento, en el que iba Rachel. Rápidamente Annabeth monta un Pegaso con Percy para poder salvarla. Y por supuesto que Annabeth sabe manejar un helicóptero. Esta chica es increíble. Bueno, el caso es que Rachel necesitaba ir de urgencia a ver a Percy, en parte para que le ayude a entender qué le ocurre con sus visiones, una de las cuales es importante ya que influirá en lo que ocurrirá pronto. Perseo, tú no eres el héroe. Este mensaje nos deja desconcertados a todos, ¿verdad? Ya sabremos a qué se refiere. Mientras tanto, Rachel necesita tener una larga conversación con Quirón, y a Percy lo mandan a dormir de nuevo. O sea, otra tanda de sueños en los que ve cómo Nico trata de convencer a Hades y cómo Cronos está furioso por el resultado de la batalla anterior. Así que ordena liberar al dragón. Y cuando Percy despierta, llega la criatura. Para aclarar, no es un dragón, es algo mucho más antiguo. Parece una serpiente gigante. No tiene alas y todos son venenosos. Ah, y tiene la piel blindada. Y sus ojos producen un miedo horrible. Esta criatura, créanme que parece un jefe final. Percy, Annabeth y la señora O'Leary tratan de enfrentarla, pero como imaginarán es toda una proeza. De hecho, pareciera que no podrían vencerla hasta que de la nada un grupo de carros llega al lugar. Los hijos de Ares, liderados por supuestamente Clarisse, se disponen a ayudar en la batalla, mientras Clarisse se lanza a atacar a la bestia. El problema es que el dragón le lanza su veneno corrosivo, dejándola herida de gravedad. Luego, llegando en el carro volador, aparece la verdadera Clarisse junto a Chris Rodríguez. Al ver a la criatura demuestra toda su furia y su fuerza y la elimina de forma épica. Luego, todos juntos van a ver a la persona herida, quien resulta ser Silena. Se había hecho pasar por Clarisse para atraer a los hijos de Ares a la batalla. Muy bien, aquí viene la revelación. Silena era la traidora. En su lecho de muerte explica que antes de interesarse en Beckendorf, se sintió atraída por Luke, y este, aprovechando eso, la engañó para filtrar información luego de que traicionara el campamento en el primer libro. La amenazó con contarle a todo el campamento que estaba recibiendo su ayuda si no le daba información posteriormente, prometiéndole que de esa forma salvarían vidas. Obviamente le mintió. Así que como último acto de redención, ella decidió sacrificarse. Lo bueno es que en sus últimos momentos decía que podía ver a Beckendorf. Esta tragedia solo hizo que Clarisse fuera el doble de salvaje en la lucha, lo que de hecho ayudó a retener al ejército enemigo, mientras los protagonistas son requeridos en el Olimpo. Es genial ver a Annabeth, Percy y Grover juntos nuevamente, en el final. Claro que la situación en el Olimpo es bastante triste. El lugar se usa para resguardar a los heridos y a los muertos. Es muy triste ver a tantos héroes en ese deplorable estado. Los chicos van a la sala de los tronos, donde sigue estando Hestia, pero también Rachel. Percy tiene una conversación con ella, solos, en la que ella corta con él. Bueno, nunca estuvieron saliendo, pero es como si ella cerrara cualquier posibilidad de que eso ocurriera. Ella tiene al parecer un destino diferente, para el cual no puede tener ninguna distracción, y Percy es una distracción. Eso deja al chico un tanto desconcertado, pero todo se aclara una vez llega Annabeth y Grover.
Ahora Percy vuelve a hacer una estupidez. Con la ayuda de sus amigos se sienta en el descomunal trono de su padre, lo que de hecho es una sentencia de muerte para cualquiera ya que los dioses odian que eso ocurra. Y Poseidón casi lo destruye antes de darse cuenta que es él. Claro que el chico tenía una muy buena razón para arriesgarse. Una vez más, como lectores no nos dan detalles del plan, solo que involucra que Poseidón deje de defender su castillo, lo que causaría su eventual destrucción, y que por el contrario ayude a defender el Olimpo. A regañadientes acepta seguir el plan de su hijo, y justo a tiempo, porque Thalía llega a la sala para advertir que Cronos ya está en camino. Bueno, y cuando digo que ya está en camino, digo literalmente frente a ellos. Cuando los chicos llegan al vestíbulo del Empire State, Cronos ya está en la entrada y a su alrededor están todos los guerreros campistas noqueados o tal vez muertos. Excepto Quirón, quien le hacía frente a su padre como todo un macho, pero no es rival para el titán. También se disponía a atacar al resto de los semidioses cuando de la nada llegan los refuerzos. Nico aparece de forma épica montando a la señora O'Leary, pero no viene solo. Hades en persona, junto a su ejército de muertos, y también acompañado de Perséfone y Deméter, llegaron a la batalla. Nico logró convencerlos de luchar, y así lo hacen. La batalla avanza rápidamente, pero Cronos elimina su barrera del tiempo y la restringe a solo el área del Empire State, lo que provoca que los mortales despierten, incluidos los padres de Percy. Lo divertido es que al ver la situación se unen a la batalla, y luchan bastante bien de hecho, pero Cronos no se detiene a pelear. Se abre paso con Ethan y logran llegar al edificio. Su objetivo es el Olimpo. Rápidamente Percy, Annabeth, Thalía y Grover lo siguen. Cuando ellos llegan, el Olimpo ya está en ruinas. Todo alrededor se caía a pedazos, lo que dificultó la llegada de los chicos. Una estatua de Hera cayó sobre Thalía, lo que la dejó fuera de combate. Al llegar a la sala de los tronos, Cronos se reía como un villano malévolo. Pero al ver a los chicos, se inicia la última batalla. Cronos transformó su guadaña en una espada y enfrentó a Percy uno a uno mientras Annabeth se batía a duelo con Ethan. En cierto punto, Cronos choca contra el trono de Hefesto, lo que activa su modo defensivo y le dispara una descarga eléctrica que lo hiere considerablemente. Annabeth queda fuera de combate por intentar aprovechar la situación y hacer entrar en razón a Luke, pero no lo consigue. Cronos le dice a Ethan que pruebe su lealtad atacando a Percy en su punto débil, ya que él sabe que Ethan lo descubrió. Pero Percy logra hacer entrar en razón a Ethan, mostrándole la destrucción que Cronos va a terminar provocando. Y funciona. Ethan traiciona al titán y lo ataca, pero no logra su objetivo y Cronos lo arroja literalmente al vacío, matándolo. Las cosas parecían ir de mal en peor. El titán Tifón había llegado a Nueva York y los dioses no pudieron detener. Pero aquí entra en acción el plan de Percy. Poseidón de forma heroica se une a la batalla junto a sus cíclopes, incluyendo a Tyson y el Centimanos, y de forma increíble logran derribar al titán y mandarlo al Tártaro. Cronos está furioso, pero ahora algo le pasa. Está débil. Annabeth se recupera y lo enfrenta, pero en vez de atacarlo se resiste con el fin de traer de vuelta a Luke, hablándole del momento en que le prometió que serían una familia. Él de cierta forma está luchando contra Cronos por dentro. Él es el héroe de la profecía. Por fin logran hacerlo entrar en razón, pero Cronos sigue ahí, a punto de dejar ir su verdadera forma. Percy por fin comprende la profecía. Eso era a lo que se refería a Hestia. Entonces, en vez de ser él quien le da el golpe final, le lanza el cuchillo de Annabeth a Luke, quien se hiere en su talón de Aquiles, debajo del brazo izquierdo, y después todo explota en un aura gigante de energía. Luke yacía moribundo, ya sin Cronos dentro de él. Los chicos lo acompañan en su lecho de muerte. Tienen tiempo para hablar con Annabeth y saldar ciertas cosas, así como con Percy, a quien le pide que no se repita lo que le ocurrió tanto a él como a Ethan, y Percy se lo promete. Luke finalmente muere, y entonces llegan los dioses. Las Moiras se llevaron a Luke cubierto en el sudario de Hermes, quien también aprovecha de despedirse de su hijo. Ahora es el momento de comprender la profecía. El alma del héroe una hoja maldita habrá de cegar. El héroe era Luke.
la hoja maldita, el cuchillo que él mismo le había dado a Annabeth mucho tiempo atrás. Maldita porque Luke había quebrantado su promesa y traicionó a sus amigos. Una sola decisión con sus días acabará. La decisión de Percy había consistido en darle a Luke el cuchillo y creer, como Annabeth había hecho, que todavía era capaz de corregirse y arreglar las cosas. El Olimpo preservará o asolará. Al sacrificarse a sí mismo, Luke había salvado al Olimpo. Rachel tenía razón. Al final, el héroe no era Percy, era Luke. Luego Percy le pide a Zeus que envíe una señal de color azul con el fin de avisar a su madre que está vivo. Luego, tanto los dioses como sus hijos se reunieron. Muchos felicitaron abiertamente a los semidioses por su enorme valor. Luego, inicia un nuevo consejo de los dioses. Obviamente cada uno se felicita entre sí por su enorme valor en la batalla. Y posteriormente llega el momento de dar los respectivos premios a los héroes. A Thalía le prometieron cubrir las bajas de las filas de las cazadoras. A Tyson lo nombraron general de los ejércitos del Olimpo. A Grover lo nombraron miembro del Consejo de los Sabios Ungulados. Annabeth se llevó un gran premio. La nombraron la arquitecta oficial del Olimpo. Se encargará de diseñar nuevos edificios y estatuas para renovar el Olimpo luego de su considerable destrucción. La chica no puede de la emoción. Y luego viene Percy. Le otorgaron el don de los dioses, algo que no ocurría en mucho tiempo. Eso significa que pueden volverlo un dios inmortal, con todo lo que eso conlleva. Vivir como un adolescente eternamente, en plena forma y poderoso. Cualquiera aceptaría sin dudar. Pero Percy entonces mira a Annabeth, quien está blanca de la impresión, y no de una forma buena. Entonces el chico piensa en ella, en sus amigos y en todos los semidioses de la batalla. Y de forma sorpresiva rechaza la oferta. Como imaginarán, la más contenta fue Annabeth con esta negativa. Pero Percy aún quiere un don y hace jurar a los dioses por el río Estigio que ellos lo cumplirán, a lo que ellos acceden. Percy hace la mejor petición de la historia. Les exige a los dioses que de ahora en adelante todos reconocerán a sus hijos semidioses una vez cumplan los 13 años. Se acabó lo de ser padres ausentes. Fue esa crueldad la que causó todo ese problema. Además, pide amnistía por los dioses que se unieron a Cronos y que todos y cada uno tenga su propia cabaña en el campamento. Además, estos chicos reconocidos serán llevados al campamento donde se les entrenará como es debido. Y obviamente exige que se trate con respeto y honor a la casa de Hades, la cual también será aceptada en el campamento. Y se acabó lo del pacto de los tres grandes. De todas formas, no funcionó. Con cierta rabia, todos acceden, gracias también al apoyo de Atenea, quien sabe que Percy tiene razón. Con el asunto terminado, se levanta la sesión. Percy tiene un momento para hablar con Hermes, pero no voy a ahondar en detalles, solo que el dios lo pone al tanto de la situación de los titanes. Algunos se retiraron y otros justificaron su traición. Ah, y ojo, Cronos no ha muerto, quedó dispersado en el mundo, pero quién sabe cuántos siglos le tome volver. Ah, y la situación en el mundo. Los humanos atribuyeron todo el desastre a un tifón o a algún desastre natural, lo típico. Luego Percy tiene una charla con su con Atenea, una bastante amena de hecho. Finalmente Annabeth y Percy descienden del Olimpo para encontrarse con Sally y Paul, quienes están bien, pero luego llega Nico, quien le dice que Rachel se llevó a Blackjack hacia el campamento mestizo. De forma rápida, los chicos llegan justo a tiempo para ver cuál es el destino de Rachel. Por esa razón veía la niebla y tenía visiones. Ella está destinada a ser la nueva oráculo. Y ahora que la maldición de Hades se levantó, gracias a la ayuda de Percy, no hay nada que impida que ella tome su nuevo papel en la historia. Aquí tenemos un momento en el que la momia le pasa la batuta a Rachel, quien puede tomar el título de la nueva oráculo, aunque casi se muere, lo que obviamente deja a todos sorprendidos. ¿Y saben cuál es su primer acto como oráculo? Así es, prepárense para una nueva gran profecía. 7 mestizos responderán la llamada. Bajo la tormenta o el fuego, el mundo debe caer. Un juramento que mantener con un último aliento. Y los enemigos en armas ante las puertas de la muerte.
Si quieren saber a qué se refiere, pues les recomiendo leer la segunda saga. Es muy buena. Llegamos al final. Los campistas empiezan a llegar uno a uno, listos para honrar a los caídos, a los héroes. Percy se encontraba en el muelle cuando llega Annabeth a desearle feliz cumpleaños, con una tarta azul. Ambos hablan de su odisea, de Rachel y también de ambos. Percy le cuenta cómo fue que sobrevivió al río Estigio, pensando en ella, y también la razón de por qué rechazó la inmortalidad, aunque ella se burla un poco de él, lo que hace que esta confesión resulte un poco más difícil para el chico. Pero Annabeth de forma cariñosa lo abraza y le dice que nunca le hará las cosas fáciles, así que es mejor que se acostumbre, y por fin se besan. Pero ya saben, es un beso romántico y puro. Pero luego llegan los chicos del campamento, quienes están felices de que por fin ambos estén juntos, y para celebrar, los arrojan al lago. Claro que Percy es el hijo de Poseidón, y como tal crea una burbuja de aire en el agua. Así Annabeth y él pueden seguir con lo suyo. Fue el mejor beso submarino de la historia. Las cosas en el campamento fueron retomando su rutina, más o menos. Los chicos comenzaron la construcción de las nuevas cabañas, las cuales pronto empezaron a recibir a muchos nuevos semidioses. Sus padres estaban cumpliendo su promesa. El tiempo pasa y llega la hora de despedirse. El próximo año las cosas serán muy diferentes. Percy y Annabeth estarán juntos en Nueva York, ya que ella ingresó a un internado en la ciudad. Juntos piensan en la nueva profecía y lo que vendrá, pero al menos puede que disfruten un poco de paz juntos. Y en cuanto a la nueva profecía, bueno, esa es historia para otra ocasión. Y por fin se acabó. Miren, lamento si el video duró tanto, pero entiendan que era el gran final de la primera saga, y como tal quería ponerle todo el cariño del mundo, no quería dejar nada atrás, así que ojalá les haya gustado tanto como a mí. Créanme que este libro es mi favorito de los 5, no solo por ser el final, sino porque me encanta cuando la saga termina de forma épica y satisfactoria. Y aunque el libro agregó ciertos momentos de tragedia y seriedad, nunca perdió ese poco de humor clásico y ridículo que siempre lo ha caracterizado. Así que por eso y por muchas otras razones, le doy un 9.5 de 10 estrellas. Y con esto finalizamos la saga. Pude cumplir la promesa que le hice a muchos, así que les agradezco a todos su paciencia. Y en cuanto a la siguiente saga que tanto me han pedido, pues bueno, aún no sé si la voy a continuar. Todo depende de qué tan bien le vaya este video. Fue un gran y extenuante trabajo, así que quiero que valga la pena. Pero hagamos algo. Si este video llega a los 100 likes en un tiempo considerable, prometo continuar con la saga de los héroes del Olimpo. Son solo 100 likes, no pido mucho. Y obviamente no olviden comentar qué les pareció este video y también cuál es su opinión del libro. Si ya lo leyeron, qué les pareció o si le van a dar una oportunidad. Me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan al respecto. Y un pequeño adelanto. Después de muchos pedidos de su parte, es posible que la siguiente saga con la que siga sea Maze Runner. Bueno, por lo menos los primeros 3 libros. La tengo en mente desde hace mucho tiempo. Y ahora sí, con esto terminamos. Se despide una vez más su director de campamento, Nico Reader. Y recuerden, si mi vida va a significar algo, tengo que vivirla yo mismo.